Jezabel fue una reina que dejó una huella indeleble en la historia de Israel, pero no por sus virtudes, sino por su crueldad y por introducir la idolatría en el corazón del reino. Dividió al pueblo y los enfrentó entre sí, y con determinación inquebrantable persiguió a los profetas de Dios. Su vida fue un torbellino de manipulación, poder y confrontaciones que culminaron en un final tan dramático como su carrera. Esta es la historia de una mujer que desafió todo y a todos, pero descubrió que incluso los más fuertes pueden caer ante la justicia divina. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificación para no perderte ningún video. Jezabel nació en Tiro, una ciudad bañada por el mar, llena de riquezas, perfumes exóticos y voces que susurraban canciones a los dioses paganos. Hija del poderoso rey Ed-Baal y sacerdote de Baal, su infancia estuvo marcada por grandes rituales y el lujo de un reino próspero. No era difícil imaginarla corriendo por los pasillos del palacio, observando a los consejeros de su padre con la mirada atenta, aprendiendo desde pequeña el peso del poder y el valor de la manipulación. Desde muy joven, Jezabel era diferente. No solo era una princesa, sino que sabía defenderse. Su presencia era como un trueno antes de una fascinante y peligrosa tormenta. Los sacerdotes de Baal la reverenciaban, creyendo que había sido bendecida por los propios dioses. Después de Minunism, todo, ¿cómo podríamos ignorar a una chica que parecía dominar el viento con solo una mirada? Las danzas alrededor de las hogueras y las ofrendas de incienso formaban parte de su vida, moldeando su visión del mundo. Creció con la certeza de que nada podría detenerla. En la escena donde el mar golpeaba las rocas como un tambor, Jezabel aprendió que el poder no es dado, sino tomado. Los dioses que su pueblo adoraba eran más que entidades invisibles. Eran aliados para conquistar, someter y gobernar. No pasaría mucho tiempo antes de que su fama cruzara las murallas de la ciudad. Cuando el rey de Israel buscó fortalecer alianzas políticas, el nombre de Jezabel brilló como una llama en el horizonte. El matrimonio fue inevitable, pero ella no cruzaría las fronteras de Israel simplemente como la esposa de un rey. Jezabel llevaría consigo algo mucho más grande con su fe en Baal. Su ambición incontrolable prometía cambiar para siempre la historia de una nación. El matrimonio entre Jezabel y Acab fue una gran celebración, digna de dos mundos que hasta entonces parecían incompatibles. El palacio de Israel, con sus muros de piedra y amplios salones, dio la bienvenida a la joven princesa de Tiro, en ceremonias nunca antes vistas. Jezabel llegó rodeada por una comitiva que traía no solo riquezas y regalos exóticos, sino también algo invisible y poderoso: influencia. El rey de Israel era conocido por su destreza en estrategias de guerra y alianzas, pero no tenía el mismo impulso para resistir el encanto de la nueva reina. Con sus ojos decididos y su discurso cautivador, rápidamente conquistó el corazón del monarca. Sin embargo, no se convirtió solo en una figura decorativa al lado del trono. Desde sus primeros días, fue evidente que Jezabel tenía la ambición de moldear Israel a su propia imagen. Ella vio a Acab como una pieza en su tablero y lo cautivó con su fuerza y determinación. No percibió los riesgos que conllevaban, pues junto a ella llegaron los dioses de su tierra natal: Baal, el señor de las tormentas, y Asera, la diosa de los altares de fertilidad. Comenzaron a aparecer en todas las ciudades, y los sacerdotes de Israel, que una vez predicaron al único Dios, se vieron obligados a compartir el espacio con quienes invocaban divinidades extranjeras. Jezabel estaba decidida a transformar la fe del pueblo, haciéndolo poco a poco, con sutilezas. En lugar de refutar a los profetas de Dios, aquellos que se opusieron a su invasión espiritual fueron implacablemente silenciados. El reino de Israel, que alguna vez caminó bajo las promesas hechas por Dios a sus antepasados, ahora estaba dividido.
y muchos comenzaron a preguntarse si el fin estaba cerca. La influencia de Jezabel en Israel no era nada discreta. Su presencia era como un torbellino que derribaba las tradiciones y erguía nuevos pilares. Trajo consigo a los sacerdotes de Baal y figuras de acera, imponentes, con vestiduras bordadas y voces que resonaban en rituales paganos. Poco a poco, el aroma de las ofrendas al Dios de Israel fue reemplazado por el olor del fuego de Baal, y el sonido de las arpas cantando salmos dio paso a las canciones de los sacerdotes fenicios. Jezabel no estaba satisfecha con simplemente introducir su religión en el reino. Quería que Baal fuera el único Dios adorado en Israel. Su deseo de control no tenía límites, y veía a los profetas de Dios como obstáculos que debían ser eliminados uno por uno. Las voces de aquellos que antes proclamaban la verdad fueron silenciadas por el miedo o la sangre. Sin embargo, no todos permanecieron en silencio. Un profeta en particular se convirtió en una amenaza creciente: Elías. Jezabel escuchó rumores sobre él, un hombre que hablaba con autoridad y parecía portar el poder del mismo Dios en sus palabras. Para ella, Elías representaba no solo un oponente, sino un desafío a la posición que ella creía tener. Mientras tanto, Jezabel seguía, tejiendo una red de influencia en Samaria y en las aldeas vecinas. Altares dedicados a Baal aparecieron por doquier, y la gente, dividida entre el miedo y la tradición, comenzó a inclinarse ante las imágenes paganas. Jezabel observaba con una sonrisa fría cada nuevo acto de adoración como una victoria. Nadie podía prever que sus acciones estaban alimentando algo mucho más grande que una simple rebelión contra Dios. Estaban creando las bases para un enfrentamiento que marcaría para siempre la historia de Israel. El nombre de Elías comenzó a esparcirse por todo el reino, como un murmuro que creció hasta convertirse en trueno. Él fue el único que se atrevió a confrontar directamente a Jezabel y a los profetas de Baal. No temía presentarse ante el rey, quien, absorto, terminó intrigado y tal vez presionado por su curiosidad, permitió que el duelo se llevara a cabo. Aunque Jezabel estaba ausente, su presencia se sentía en el aire, segura de que sus sacerdotes traerían la victoria. En la cima del monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal, convocando a más de 400 hombres y exigiendo que el pueblo de Israel estuviera presente para presenciar el concurso. Construyeron 2 altares, uno para Baal y otro para el Dios de Israel. Con fuerza y determinación, Elías desafió a los profetas a clamar a su Dios para que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio. Por horas, los sacerdotes de Baal gritaron, danzaron y se cortaron frenéticamente sus propios cuerpos, pero nada ocurrió. El silencio se instaló, una cruel ironía burlándose de su fe. El poder de Jezabel y de los dioses que había traído al pueblo quedó expuesto ante el asombro de la multitud. Finalmente, Elías, lleno de confianza, clamó al Señor, y Dios respondió con fuego que cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar e incluso las piedras. Ante este milagro, el pueblo quedó atónito, y rápidamente proclamaron: «El Señor es Dios». Elías ordenó la captura de los profetas de Baal, y en su determinación, eliminó a todos ellos en el arroyo. La victoria de Elías fue monumental, y a través de su triunfo, se veía asomando la posibilidad de retorno a la verdadera adoración a Dios en Israel. Pero la historia de Jezabel no terminó aquí. Al enterarse de la derrota de sus profetas, Jezabel no mostró arrepentimiento, sino que amenazó a Elías con su vida. «Así me hagan los dioses y aún más, si mañana a esta hora no he hecho de tu vida lo que hiciste tú con ellos», le envió un mensaje. Aunque había enfrentado a cientos de profetas y ganó una gran batalla, Elías, temeroso, huyó al desierto. Esta fue una muestra de cómo un hombre puede, en un instante, flaquear ante la amenaza de un poder que se siente casi imbatible. La historia de Jezabel
es un poderoso recordatorio de que la ambición desmedida, la manipulación y la idolatría pueden tener consecuencias devastadoras. Su fin llegó de una manera tan dramática como su vida, y su legado se convirtió en un símbolo de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Al final, fue arrojada a las calles y su cuerpo fue devorado por perros, dejando solo un rastro de humillación y desprecio. Así culmina la historia de Jezabel, una mujer que desafió todo y a todos, pero que finalmente se encontró en un lugar donde su poder y su influencia se desvanecieron ante la justicia divina. Su ambición la llevó a intentar moldear no solo a un rey, sino a todo un pueblo a su imagen, importando prácticas idólatras que erosionaron la fe del pueblo de Israel. La historia de Jezabel quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio del costo de la desobediencia y del poder corrupto, simbolizando todo lo que España se desvió de la adoración al único Dios verdadero. A lo largo de las generaciones, su nombre se ha utilizado para describir la manipulación y la maldad, convirtiéndose en un símbolo de la traición a Dios. Jezabel, con su ambición desenfrenada y su deseo de poder, encontró su final en el desprecio y el olvido. Su vida y su muerte sirven como advertencia sobre cómo los caminos de la idolatría y la manipulación pueden sembrar el caos y la destrucción, tanto en vidas individuales como en naciones enteras. Aunque Jezabel buscaba consolidar su influencia y dominación, al final, sus esfuerzos se desvanecieron como el humo, y su nombre se convirtió en sinónimo de maldad. Así, su historia es una lección perdurable sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios y a nuestra fe, incluso en medio de las más grandes adversidades y tentaciones. La justicia de Dios siempre prevalece, y aquellos que intentan desafiar su autoridad enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Cuando llegó su turno, Elías hizo algo inesperado. Ordenó que su altar fuera rociado con agua tantas veces que el sacrificio parecía imposible de encender. Entonces, con una simple oración, descendió fuego del cielo. Era como un rugido que consumía todo: la ofrenda, las piedras, el agua, y a las personas que antes dudaban, cayeron de cara al suelo, gritando que el Señor era Dios. El triunfo de Elías en el Monte Carmelo resonó como un trueno por todo Israel. Sin embargo, en medio del clamor de personas que volvían a Dios, Jezabel permaneció implacable. Al enterarse de que los profetas de Baal habían sido muertos, su rostro se endureció y su ira desbordó como una tempestad a punto de estallar. Sin dudar, le envió un mensaje a Elías. No habría lugar para la derrota en su reino. Y para Jezabel, Elías no era solo un enemigo, sino un obstáculo que debía ser eliminado. Mientras Elías huía para salvar su vida, el palacio seguía siendo el centro del poder. Allí ocurrió otro episodio notable que mostró cuán lejos estaba dispuesta a llegar la reina para asegurar sus deseos. La historia comenzó con algo aparentemente trivial: la codicia del rey Acab por una viña que pertenecía a Nabote, un hombre de Jezreel. La tierra era hermosa, pero Nabote se negó a venderla porque era herencia familiar. El rey, abatido, regresó al palacio como un niño enfadado, echado en la cama y negándose a comer. Jezabel no aceptó la debilidad de Acab. Lo miró con desprecio y le dijo que resolvería el problema. Con frialdad calculada tramó un plan perverso. Usando el nombre del rey, convocó una reunión y ordenó que se presentaran falsos testimonios, acusando a Nabote de blasfemia contra Dios. Nabote, un hombre inocente, fue apedreado hasta la muerte. Entonces Jezabel se volvió hacia Acab y con una sonrisa triunfante le dijo: «Levántate y toma la viña ahora. Ella es tuya». Pero la sangre de Nabote clamaba por justicia, y las acciones de Jezabel no pasaron desapercibidas. No pasó mucho tiempo antes de que el profeta regresara con una mirada llena de indignación divina. Con palabras que cortaron el
Aire como una espada, Elías confrontó a Jezabel, preguntándole cómo había asesinado a Nabote, y sin embargo, se había apropiado de su posesión. Aunque la pregunta era simple, resonó en el silencio del palacio, subrayando el peso de la injusticia. Elías no estaba allí para un simple enfrentamiento. Traía una profecía con la autoridad de Dios. Declaró que el sangre de Nabote sería vengada, y que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de los justos, también verían el final de Jezabel. Jezabel, la mente detrás de todo el plan, no escaparía del juicio. Aunque Elías economizó en los detalles, profetizó que los perros devorarían su cuerpo y que no quedaría rastro de ella, excepto fragmentos irreconocibles. La profecía sobrevolaba el palacio como una sombra, pero, a pesar del juicio que venía, Jezabel no mostró miedo. Su determinación permaneció intacta, aunque la semilla de su fin ya había sido plantada. Los años pasaron, y la casa de Acab comenzó a desmoronarse lentamente, como una fortaleza corroída por las raíces del mal. Finalmente, vino un esfuerzo tardío de Jezabel para lamentar sus acciones, y durante un tiempo, Dios pospuso el juicio sobre su linaje. Pero Jezabel, fiel a su naturaleza implacable, continuó gobernando con mano de hierro, ignorando las señales que anunciaban lo que estaba por venir. Con el paso del tiempo, el gobierno aparentemente inquebrantable de la casa de Acab comenzó a mostrar profundas grietas con cada batalla librada. La profecía de Elías resonaba como una advertencia distante, pero constante. En una de las campañas militares, Acab cayó en el campo de batalla, herido por una flecha que parecía haber sido guiada por el destino. Su cuerpo fue llevado de regreso a Samaria, y, mientras los sirvientes lavaban la sangre de su carro, los perros vinieron a lamer el suelo empapado como Elías había previsto. Pero esto fue solo el primer dominó que cayó. Después de la muerte de Acab, Jezabel no retrocedió. Incluso sin su esposo a su lado, mantuvo su posición como reina madre, dominando con la misma astucia que siempre la caracterizó. Sus hijos asumieron el trono, pero todos parecían cargar con el peso del juicio que caía sobre su linaje. Uno tras otro, los herederos cayeron víctimas de conspiraciones, guerras y la creciente revuelta dentro de Israel. Mientras tanto, un hombre llamado Jehú estaba siendo preparado para cumplir con un propósito divino. Jehú no era un héroe convencional, era un comandante militar duro y directo, pero llevaba en su corazón un sentido de misión que ardía intensamente. Ungido como rey por un profeta enviado por Eliseo, se le ordenó ejecutar el juicio contra la casa de Acab y vengar la sangre de Nabote. Todos los profetas asesinados clamaban por justicia, y Jehú sería el instrumento de Dios para llevarla a cabo. Jehú salió en su carro, como un huracán decidido a destruir todo lo que Jezabel y su familia representaban. Era como un fuego que consumía todo a su paso. La noticia de su llegada comenzó a correr dentro de los muros del palacio. Jezabel sabía que él venía, pero su reacción sería inesperada y teatral. Cuando el fin se aproximaba, Jezabel se encontró en Jezreel, y al escuchar que Jehú se acercaba, se preparó para enfrentar el momento como una reina. Con calma calculada, Jezabel se pintó los ojos con col, acentuando su mirada desafiante. Se arregló el cabello con precisión, como si se estuviera preparando para una ceremonia, y no para la muerte. Vestida con un manto de colores brillantes que simbolizaba su posición, marchó hasta la ventana más alta del palacio. Desde allí, observó mientras la carroza del comandante levantaba polvo en el camino. Al ver a Jehú entrar en la ciudad, irónicamente lo llamó asesino de Zimri. Sus palabras no eran solo una acusación, sino una provocación. Zimri había sido un antiguo comandante que traicionó y asesinó al rey. Jezabel usó su nombre para insinuar que Jehú
también estaba destinado al fracaso. Jehú levantó los ojos y la miró, sin inmutarse ante su desafío. Jezabel creía que su poder y su astucia podían aún salvarla. Sin embargo, Jehú no había venido a hacer tratos ni a escuchar provocaciones. Sin vacilar, ordenó a los eunucos que estaban con ella: «Échenla por la ventana». En cuestión de segundos, los eunucos obedecieron, y Jezabel cayó desde lo alto. Su cuerpo fue dejado en el suelo, donde los perros pronto vinieron a devorar su carne, tal como había sido profetizado. No quedó nada de ella, solo algunos fragmentos de su esqueleto, que fueron encontrados tiempo después, lo que confirmó el cumplimiento de la profecía de Elías. La reina que había buscado destruir la adoración al Dios verdadero y sembrar la maldad en el reino, había recibido un final tan dramático como su vida. El recuerdo de Jezabel, una figura que desató caos y división en Israel, se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros del poder sin control y la corrupción. Su historia fue contada a lo largo de las generaciones, recordando a todos que la justicia de Dios es inexorable y que al final, los malvados enfrentarán las consecuencias de sus actos. Él no respondió a sus palabras, pero ordenó a los eunucos que la acompañaban que la arrojaran por la ventana. Hubo un momento de vacilación, pero los sirvientes, tal vez cansados de su tiranía, obedecieron. Jezabel fue lanzada al suelo. Su cuerpo golpeó las piedras con un sonido seco de impacto que resonó en todo el patio. Pero esto no sería el fin de su historia. El cuerpo de Jezabel cayó pesadamente, y un silencio casi incómodo siguió, como si hasta el viento se hubiera detenido. Jehú, sin demostrar ninguna emoción, ordenó que el cuerpo se dejara allí en el palacio. Satisfecho con la ejecución de su orden, se sentó a comer y beber, pero mientras estaba sentado a la mesa, recordó que, al fin y al cabo, Jezabel había sido reina. A pesar de todos los daños que había causado, merecía al menos un entierro digno de su posición. Jehú ordenó a sus hombres que regresaran al patio a recoger el cuerpo. Sin embargo, cuando llegaron, solo encontraron fragmentos: el cráneo, las manos y los pies. El resto había sido devorado por los perros. Era exactamente como había profetizado Elías. La reina que creía ser intocable, gobernando con una voluntad de hierro, ahora había sido reducida a fragmentos, desapareciendo de una manera tan violenta que mientras vivió, no quedó nada de ella, ni siquiera una tumba que marcara su existencia. La escena del patio se convirtió en un símbolo de justicia divina, y la memoria de Jezabel sería más que una advertencia, sería un poderoso recordatorio. Su nombre cargaría el peso de la corrupción, el orgullo y la idolatría, resonando como un aviso a través de las generaciones. Por su parte, un nuevo capítulo comenzó bajo el mando de Jehú, pero la sombra de Jezabel aún permanecía, forzando a todos a reflexionar sobre los caminos que habían recorrido. Lo que quedó ahora fue mirar retrospectivamente las acciones de Jezabel y sus consecuencias, y pensar en lo que su historia decía, no solo sobre ella, sino también sobre el poder de las decisiones y el precio de desviarse de lo correcto. La historia de Jezabel tuvo un final trágico e inevitable, como una tormenta que ya había sido anunciada mucho antes de sus primeros truenos. Sus actos, marcados por la avaricia, la idolatría y la crueldad, dejaron profundas huellas en Israel y en todos aquellos que cruzaron su camino. Gobernó con fuerza implacable, ignorando cualquier límite moral y creyendo que estaba por encima de las consecuencias. Pero al final, la justicia la alcanzó, y lo único que quedó fue una lección eterna. La historia de Jezabel es más que una narrativa sobre el poder y la destrucción. Trae lecciones profundas para todas las generaciones. Una de las primeras reflexiones que despierta su vida es sobre el uso de la influencia. Jezabel tenía una posición privilegiada
y la capacidad de ser una líder que uniera a su pueblo, pero eligió el camino del egoísmo y la manipulación. Esto nos enseña que el poder sin responsabilidad e integridad puede convertirse en un arma que destruye tanto a otros como a aquellos que lo ejercen. Otro punto importante es la relevancia de escuchar y reflexionar. Jezabel tuvo innumerables oportunidades para cambiar, a través de las advertencias de Elías y las consecuencias que ya comenzaban a surgir a su alrededor, pero endureció su corazón y se negó a reconsiderar sus acciones. Su historia nos recuerda el valor de la humildad y la importancia de reconocer cuando seguimos el camino equivocado, algo que puede cambiar completamente nuestro destino. La vida de Jezabel es un aviso sobre las consecuencias de poner los deseos personales por encima de la justicia y la verdad, manipulando, asesinando y destruyendo para alcanzar sus objetivos. Pero al final, todas sus acciones la llevaron a la ruina. Las elecciones demuestran que construir algo basado en la injusticia y el orgullo nunca produce resultados duraderos y satisfactorios. La caída de Jezabel nos muestra que, por más fuerte que parezca el mal, la última palabra no le pertenece. La justicia divina es inevitable y alcanza incluso a aquellos que creen estar por encima de ella. Su caída sirve como un aviso, pero también como una esperanza de que la verdad siempre prevalecerá. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios caminos y el legado que deseamos dejar. Jezabel es recordada no solo por su maldad, sino también como un ejemplo de lo que ocurre cuando el orgullo y la ambición consumen el corazón. La vida de Jezabel nos lleva a cuestionarnos sobre el poder que tenía en sus manos y cómo lo usó para destruir en lugar de construir, para oprimir en lugar de liberar. En su búsqueda por el control, perdió todo, incluso su dignidad, convirtiéndose en un símbolo de destrucción. Al mirar hacia Jezabel, nos sentimos forzados a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y su impacto en nuestras vidas y en las de los demás. Su historia nos habla sobre los peligros de la idolatría, de los dioses falsos y de deseos egoístas que pueden alejarnos de lo que es correcto. Más que eso, muestra cómo el poder y la fuerza, sin sabiduría y compasión, se convierten en herramientas de autodestrucción. Las voces de los profetas, como Elías, nos recuerdan que siempre hay un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para cambiar de rumbo, antes de que sea demasiado tarde. Pero Jezabel rechazó toda oportunidad de escuchar, y en su obstinación, endureció su corazón, llevándola a un final aún más trágico. Su final es una advertencia para cualquiera que crea que puede vivir por encima de las leyes divinas y humanas. Así, la historia de Jezabel se presenta como un llamado a la reflexión. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Seremos los constructores de algo significativo o aquellos que destruyen lo que es bueno? Jezabel vivió y cayó como un recordatorio de lo que no debemos ser, pero también como un llamado a buscar la verdad justa y eterna. Si te gustó la historia de Jezabel y quieres seguir explorando otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos las historias más poderosas de la Biblia.